Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy voy a hacer una segunda parte sobre la guía de la pantalla del Tesla Model 3, Tesla Model Y, y también vamos a hacer una pequeña aclaración de cómo funciona la aplicación del móvil de Tesla, pero vamos a hacerlo en la pantalla de lo que sería el iOS de los teléfonos de Apple, aunque la aplicación es el 99,8% igual. Hay un pequeño detalle que miraremos que no está aún puesto encima de lo que sería la aplicación de Android, pero que seguramente en los próximos meses, semanas, veremos también implementadas en los teléfonos de Android. Por otra parte, también hago en esta clase de dispositivo tutorial, por así decirlo, por el simple hecho de que tengo la opinión de que la gráfica es un poquitín más trabajada que en el caso de los teléfonos Android. Así que vamos a mirar un momentito lo que nos falta más o menos de la pantalla, cosas que pueden llegar a ser muy importantes, y después seguimos con la aplicación desde el teléfono. Si el coche está abierto, puedes abrir la tapa directamente dándolo un poquito así y se cerraría pasado un par de segundos o minutos, y la pantalla central se prepara para cargar. Cuando enciendes el coche se encienden las luces delanteras y traseras, como estáis viendo aquí, y ahora volvemos a abrir la tapa hace un momentito, tarda como un minuto en cerrarse. Tengo la pantalla puesta de tal manera que me dice que cambia de color de noche a oscuro y de día a claro. Esto lo tengo configurado así porque me parece que es una buena cosa, más que nada para la salud de nuestros ojos. Una cosa que no miré en el último vídeo fue lo que sería cómo activar las cámaras. Como veis, se pueden activar aquí, y en este botoncito podemos abrir el menú de lo que sería el modo centinela y el modo dashcam. Tenemos aquí estos puntitos que los abrimos y nos pone todo: centinela, dashcam. Como veis, pone la ubicación, y a través de la fecha podéis buscar si habéis grabado, por ejemplo, algo interesante, ¿vale? Pues lo podéis ver aquí directamente, el modo dashcam y el modo centinela, las veces que hayáis tenido pues personas que hayan pasado cerca. Como veis, tenéis aquí el puntito rojo, que es cuando salta el modo centinela. Se acaba de cerrar ahora el puerto de carga. Otra cosa que me olvidé de explicar el otro día: si le damos aquí al altavoz, nos salen estos tres puntitos, y como veis tenemos el tono, el balance del coche, podemos cambiar cómo queremos que venga el sonido, opciones, si queremos poder controlar el audio, o sea, cambiar de canción, pasar para adelante, subir la voz, bajar la voz del audio desde la aplicación móvil. Y aquí tenemos las fuentes disponibles para escuchar. Tenemos la radio, tenemos, si queremos que se pueda compartir con el Bluetooth, también Spotify, tenemos la aplicación de karaoke de Tesla, tenemos Tuning, tenemos Tidal y tenemos Apple Music. Tidal y Apple Music tienes que hacerte tu propio contrato, si no funciona, y en el caso de Tuning lo tiene Tesla, una cuenta gratuita que puedes utilizar, y en el caso de Spotify también. Naturalmente, si tienes tu cuenta privada también te puedes hacer el login y utilizarlas. Yo, como veis, tengo apagadas algunas y otras tengo encendidas. Importante. La voz la puedes subir desde el dial izquierdo y bajarla, y aquí tenéis, por ejemplo, este menú que podemos cerrar, podemos abrir. Tenemos lo que serían los archivos multimedia, o lo que sería lo mismo Spotify, la radio, o lo que tengas como reproductor de música o de audio. Y después tenemos el widget de trayectos, que yo los tengo todos activados. Y como veis, podemos ver también la presión de los automáticos. Ayer, cuando aparcamos el coche solamente controla cuando funciona, cuando está caminando. Bien, aquí como veis me montan en el coche y automáticamente le ha abierto el trayecto hacia casa, o sea, hacia el trabajo, porque estoy en casa. En caso que estemos así parados, podemos, pues naturalmente,
hacer así y nos mandaría al trabajo, o así y nos mandaría al trabajo. En el caso que estemos en el trabajo, nos mandaría a casa. También, si hacemos, por ejemplo, cada sábado un trayecto a un pueblo diferente y vamos siempre más o menos por la mañana o por la tarde, nos pondría aquí al pueblo al que solemos ir, a esa hora en la que montas en el coche, una cosa que quizás es importante saber. La predicción del trayecto, cuando le das, vamos a ver aquí, ¿vale? Le das aquí al trayecto, pues nos calcula todo esto. Y si el coche nota que está sobrecargado, es decir, porque que no vas tú solo, que vas con más gente, en este momento estoy solo en el coche, el recálculo se hace con las personas con el peso que lleva el coche. Importante, quizás también decir esto. En el caso del menú del piloto automático, podemos personalizarlo, ya lo dije en el anterior vídeo. Y podemos configurar el autogiro, que no lo dije en el anterior vídeo, y encontrará más información en los Tesla Tutorials. Personalizar navegar piloto, ya lo hice el otro día, y aquí también lo hice ya el otro día, así que no hace falta dar mucho más información. Una cosa que quizás no dije fue que puedes ir aquí a ajustes y también tienes los ajustes de navegación. Aquí tenemos la toma de 12 voltios estándar que tienen todos los coches en el mechero. Aquí tenemos los dos puertos USB y en la parte trasera también tenemos los dos USBs. El control de crucero adaptativo lo puedes cambiar con esta ruedita a la velocidad y puedes subir de uno en uno. Y puedes bajar hasta 2 km por hora, incluso hasta 1 km por hora, lo cual viene muy bien cuando estás en un atasco. En este momento quería hacer una pequeña pausa para deciros que si tenéis ganas de comprar un Tesla, ya sea el modelo que sea, o paneles solares, o baterías, o algún otro producto con un conector de casa, wallbox que se llama el cargador del coche, y no tenéis un amigo, un compañero, un familiar, alguien de vuestro entorno que tenga un producto Tesla, pues podéis utilizar mi enlace de referidos abajo, en el cual Tesla os va a ofrecer a vosotros y a nosotros la oportunidad de canjear unos créditos gratuitos que podemos canjear por alguno de otros productos y etcétera, que seguramente lo contaré en el vídeo. Bueno, pues pondré por aquí, por esta parte de la pantalla, la aplicación de Tesla. Como veis, la acabo de abrir. Y normalmente cuando abres la aplicación, pues lo tienes igual que lo estáis viendo aquí. El coche, en estos momentos parece que no tenemos conexión con el coche. Voy a apagar el wifi, ya está apagado. Sí, lo voy a apagar. Y debe de ser que el coche está durmiendo. Como ves, acaba de despertarse y ya deja de estar un poquito más transparente, sino que se pone blanco, o sea, el color ha cambiado un poquito, lo que sería la mezcla, es un poquito más claro. Y tenemos pues arriba el nombre del coche, Sozaica en este caso. Tenemos la batería con 401 km, que representa un 94%. El coche en estos momentos está estacionado, si está conduciendo pone conduciendo, ahí donde pone estacionado pondría los kilómetros por hora que va el coche. Se verían rodar las ruedas, se vería si están encendidas la ventilación o no, y se estarían pasando las rayas de la carretera. Pero bueno, esto es una animación que seguramente pondré durante el vídeo cuando vea que pueda ponerlo, y si no, pues lo pondré al final en una pausa para que lo podáis ver. Tenemos en la parte derecha el loot box, que es, pues bueno, en estos momentos tienes 0 créditos, los kilómetros de supercarga gratis, y creo que aquí puedes ver que se pueden obtener créditos por recomendaciones, por comprar un coche y por fidelidad, ¿vale? En caso de que compres más productos de uno. Si tienes uno y compras otro coche, pues venga, te dan otros de esos. En el historial tenemos pues que gracias a un suscriptor tenemos ahí pendientes unos 2000 créditos para que podamos canjear. Veremos cuánto se puede canjear. He escuchado que 1000 kilómetros, pero lo veremos cuando sea. Por ahora no tengo nada, y como veis puedes canjear entre 1500 y 5000 créditos para lo que serían kilómetros de supercarga,
puedes también comprar cosas en la tienda online y accesorios para el coche con estos créditos. Bien, aquí tenemos lo que sería la cuenta. Seguramente quito mi nombre entero para que no se vea entero. Y tenemos pues el coche, también lo tendré tapado seguramente cuando lo estéis viendo. Tenemos la tienda de Tesla, hacer un pedido de un coche y la aplicación de la carga para la gente que no tiene un Tesla puede a través de esa pestaña activar el cargador. Bandeja de entradas, noticias que tiene Tesla contigo. El loot box, pues ya lo hemos visto antes. La cuenta, serían los detalles de tu cuenta. Ajustes que puedas tener de sincronizar el calendario. Si tienes más de un vehículo los puedes poner aquí. Y noticias que te puede mandar Tesla lo puedes activar para que te mande por SMS o por email. Y además puedes añadir o eliminar tu producto. En caso de que vendas el coche, por ejemplo, pues puedes hacerlo. Y además tienes la opción de cerrar la sesión en el móvil. Aquí tenemos el coche, como he dicho. Ahí podemos subir y bajar esta pestañita. Y aquí podemos quedarlo apretado y nos salen los diferentes shorts para que tengamos pues, lo que serían enlaces rápidos. Los puedes cambiar por uno de estos que están aquí abajo. Normalmente muchísimas veces yo tenía el iniciar aquí, porque en verano no me va a hacer falta desfilar el coche, pero tampoco es que lo utilice mucho. También podría poner convocar, que sería para sacar el coche del aparcamiento en caso de que esté muy estrecho, o el claxon, o puedes poner lo que tú quieras. En mi caso yo tengo pues estos de aquí. En regla general suelo utilizar sobre todo el maletero. Y bueno, puedes personalizar los controles directamente así desde la aplicación. Después también tenemos naturalmente los controles aquí, en todo lo que sería la aplicación en más en grande. Podemos ver cuáles han sido la presión de las ruedas el último trayecto, los 77 minutos que tiene aparcado el coche. Y como veis teníamos dos ruedas con 2,9 varios y dos ruedas con 3 varios, una cosa que es bastante simpática. Podéis abrir el maletero o el maletero de adelante, el maletero de atrás. Y también tenéis la señal del candado cerrado, es decir, el coche está cerrado. Otro detalle que me he olvidado de decir, esto de desbloquear la puerta, eso demuestra que Tesla podría habilitarnos a todos el poder abrir todas las puertas del coche. Pueden poner para cada puerta un bichito de estos, ¿no? Sería muy bueno para cuando va alguien al coche, no tiene por qué abrir todo el coche, sino que podéis abrir solamente la puerta que le hace falta al pasajero. En Tesla esto se lo podía sacar del bolsillo y dejar que lo hiciéramos todos como quisiéramos, ¿no? Aquí podemos encender el climatizador del coche, podemos programar también cuando se puede que para calentar, lo vamos a mirar también. Podemos encender, cambiar la temperatura, abrir las ventanillas, deshilar el coche, ponerlo en modo acampada, ponerlo en modo perro. Y podemos utilizar lo que sería la protección del sobrecalentamiento, pero para eso, como lo dije en el vídeo anterior, tenéis que primero desactivar el centinela en el control del coche y podríamos ponerlo en on y ya está. Y tenemos protegida la temperatura del coche, que es muy bueno. Aquí tenemos, pues si el coche está por ejemplo funcionando, esta carretera, pues podemos ver cómo se va deslizando, cómo va yendo por la autopista, la velocidad a la que va, los kilómetros que está de ti. Más que nada, y también nos vale pues para hacer el trip, para organizar o plantear nuestro viaje. Por ejemplo, ya lo enseñé una vez, podemos ir por ejemplo, yo que sé, a Plasencia, que es una ciudad en Extremadura. Automáticamente nos va a calcular la ruta, como estáis viendo ahí, pues tardaría 17 horas con 50 minutos de trayecto y el tiempo de cargas, y lo podríamos enviar directamente al vehículo. Esta opción al día de hoy en Android aún no funciona, pero me imagino que en las próximas actualizaciones seguramente que irá, y además nos enseñan todos los puntos de carga que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Aquí tenemos el modo de convocar, como he dicho, puedes sacar y meter el coche del aparcamiento o puedes hacer que venga hacia ti. En algunos países esto está deshabilitado, en otros países está habilitado y tiene que ver mucho con el autopilot mejorado. Programación, como aquí podemos hacer la programación de salida por las mañanas, por la tarde, cuando vais a salir a algún sitio. También tenemos la programación para cargar en horas valle, en caso de que en tu país o en tu zona haya horas valles. En mi caso no tengo hora valle, por lo tanto me cuesta igual en todas las horas, así que esto pues en teoría no me haría falta nada. Lo que sí suelo hacer es precondicionar el coche por las mañanas para que no salga en frío el coche, ¿vale? Aquí tenemos la seguridad del conductor. En los países como
Aquí en Suiza no está permitido las cámaras, sino aquí donde pone modo centinela, en vez de ser un agujerito redondo, tendría una cámara y podrías activar directamente la visión de las 4 cámaras de fuera del coche y podrías cambiar entre ellas dándole al puntito que tiene redondo de la posición de la cámara. Como veis, tenemos para activar el Wallet Mode en caso de que tengamos un Wallet Mode, o sea, por ejemplo, si tú vas a un sitio, a un evento, y en ese evento hay un aparcacoches, pues el aparcacoches puede llevar el coche, no puede cambiar nada, ninguna configuración, excepto el sillón y el volante y los retrovisores, y no puede pasar de cierta velocidad y queda, cuando aparca el coche, queda otra vez bloqueado y cerrado. Se puede poner un límite de velocidad, por ejemplo, has dejado el coche a alguien, no quieres tener una sorpresa y puedes limitar la velocidad a 120 por hora o a 60 o a 80 según por la zona por la que está. Y está protegido por PIN, es decir, el PIN lo tienes tú puesto ya de anterior, lo tienes que poner tú en el coche y el conductor, lo bueno es que no sepa el PIN, se no puede quitar también la protección de velocidad. Aquí tenemos también el estado de la carga y veis pues en el último mes lo que ha sido el estado de carga. En este caso está contando que todos los cargadores con los que estoy cargando son de coste. Como os he comentado en algún vídeo, este mes voy a estar cargando gratuitamente, así que este último mes, estos últimos 32 días no me ha costado esto, pero el coche lo va a contar igual como gastado y está bien, lo dejo así, no me importa, porque al fin y al cabo es una casualidad que haya sido esto así, de que tengamos 1, 2 o 3 meses gratuitos. Mejoras, en este caso podéis ver las mejoras que podéis hacer al coche online y como veis tenemos mejoras de software. En este caso pues nos pone conducción, capacidad autónoma total, en nuestro caso vale 3.600 francos porque ya pagamos 3.600 anteriormente para lo que sería el autopilot mejorado. Y suscribirse, como veis tenemos todas las suscripciones de software, así que no podemos suscribirnos a nada. Accesorios, podemos comprar el accesorio que nos haga falta. Mejores ventas, siempre lo pone en francés, no entiendo por qué. Y aquí también tenemos lo que se dice administrar actualizaciones. Como veis tenemos activas la conectividad premium, las características del clima frío, tenemos la bomba de calor, piloto automático mejorado, lo tenemos incluido, y disponible la versión de software, versión 20, 21, 40 o posterior, y inactivas no tenemos ninguna. Además podemos ver las especificaciones y garantía del coche y también podemos administrar los conductores. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en Castortech V en un próximo vídeo. Nos vemos.